Hola hermanos amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. A través de la historia han habido grupos y últimamente está aumentando el número de personas que creen que las profecías bíblicas de Mateo 24 y las que están escritas en Apocalipsis que ya se cumplieron. Y esa es una de las razones por las cuales ellos no creen que la profecía es importante y por lo tanto la minimizan. Pero nosotros que creemos en la palabra de Dios, hemos concluido que de alrededor de una tercera a una cuarta parte de la Biblia es dedicada a profecía. Y la profecía es historia escrita antes que ocurra. Hoy en día, los preteristas, ellos no creen que la gran tribulación va a ocurrir y piensan que los eventos de la destrucción de Jerusalén en el año 70 cumplieron esas profecías. Y dije la palabra preterista y en sí significa que algo que pasó o que sucedió. Ahora cito un famoso erudita protestante. Y escribió esto concerniente a los eventos que sucedieron en el año 70 después de Cristo. La tribulación de Israel no tuvo paralelo en el terrible pasado de su historia, ni siquiera en su sangriento futuro. Tan terrible sería la persecución que si la misericordia divina no hubiera intervenido en beneficio de los seguidores de Cristo, toda la raza judía que habitaba en la tierra habría sido aniquilada. Y obviamente esta visión es inexacta y distorsionada de lo que Jesucristo enseñó en Mateo 24. Los preteristas tienden a espiritualizar el hecho de que Jesús dijo que el sol y la luna se oscurecerían inmediatamente después de la tribulación y que Él regresaría, como lo dijo en Mateo 24, versos 29 al 31. Y bueno, ellos enseñan que en el contexto apocalíptico, las señales astronómicas no se deben tomar literalmente. También quiero agregar que han pasado 2000 años y Jesucristo no ha regresado. Argumentar que la tribulación sucedió hace 2000 años no tiene lógica. Ahora, la Biblia utiliza un lenguaje poético e incluso alegórico en muchos pasajes, pero en Mateo 24 los apóstoles le pidieron detalles a Jesús y Jesús enumeró y listó las señales específicas a las cuales había que ponerle atención o prestar atención. Y el contexto de esas profecías están registradas en Mateo 24, Marcos 23 y Lucas 21. Ahora, existe un DVD titulado Tienes que estar bromeando, ¿verdad? De Brian L. Martin, y él describe dos tipos de preteristas. El parcial, ellos creen que la mayoría de Mateo 24 y el Apocalipsis se cumplieron en el año 70, que él vino a juzgar la tierra en el año 70, pero que de todas maneras viene de una manera física más tarde. El otro grupo de preteristas es el preterismo completo. Ellos creen que todo en Mateo 24 y Apocalipsis ya se cumplió. Y que, bueno, Jesús cumplió su juicio y que su segunda venida fue en el año 70. Y que ya no hay un regreso físico de Jesús a la tierra. Y bueno, estas personas están completamente erradas, pero hay muchas personas dentro de protestantes y católicos que adoptan esa visión preterista. Los preteristas afirman que Jesús, bueno, él tiene un reino espiritual y por lo tanto ese reino físico literal venidero eso no se enseña. Y dije católicos y entre esos, pues mira lo que este señor escribió. Gran tribulación, probablemente ya un evento pasado horrible para cuando Mateo escribió su evangelio. Y leo otro ejemplo. La gran tribulación es una frase estereotipada que se usa a menudo en el Apocalipsis y otras partes del Nuevo Testamento para referirse a las persecuciones romanas. La gran tribulación, el artículo definitivo, se refiere a algo que ya se había mencionado y se presumía conocido. Ahora, en la historia, gran parte de la persecución contra la verdadera iglesia comenzó fue después de que Constantino protegiera a los greco-romanos. Y es que en hecho, Constantino, él inició una persecución fue contra los que no aceptaban su visión militarista del cristianismo. Y bueno, menciona a Constantino porque él es una persona o él es un personaje del tercer siglo.
Él, bueno, de acuerdo a la historia, fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Y ese fue el punto histórico de inflexión que, entre comillas, cristianizó al imperio romano. Pero ese hombre lo que hizo fue perseguir a la verdadera iglesia. Y en cierta manera hubiese sido más coherente que alguien haya pensado que esa era la gran tribulación. Hago una pausa acá porque quiero hacer una aclaración y es que hice una pregunta en Google. ¿Constantino persiguió a la iglesia? Y la inteligencia artificial responde esto. No, Constantino no persiguió a los cristianos. Detuvo la persecución que se produjo bajo emperadores anteriores como Diclociano y promulgó el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo que despenalizó el cristianismo y concedió la liberación religiosa en todo el Imperio Romano. Y bueno, uno lee esto y uno dice, pero este hombre es tremenda machera, hizo algo muy bueno. Excepto que encontramos cosas como estas. Más cristianos fueron asesinados a manos de otros cristianos en el tercer siglo después del concilio de Nicea que los asesinados por paganos en el siglo anterior. Constantino, tan solo un año después de convocar el concilio de Nicea, y esto sucedió en el año 325, mandó ejecutar a su propio hijo Crispo. Posteriormente asfixió a Fausa, su esposa, en un baño caliente. Después mandó a azotar hasta la muerte al hijo de su hermana y estranguló a su esposo. Fue también durante el reinado de Constantino que la cruz se convirtió en un símbolo sagrado en el cristianismo, al igual que lo había sido en las religiones paganas. A lo largo de su reinado, Constantino trató a los obispos como asesores políticos. Aceptó imponer cualquier opinión que formulara la mayoría de los obispos. Ahora, concerniente a la inteligencia artificial, no creo que está programada para decir mentiras. Por lo general da respuestas basadas en lo que estadísticamente cree que es lo que es verdad. Si una persona cristiana guarda el día de descanso, entonces lo podrían categorizar como un, un judío o un judaizante. Entonces, bajo esa categoría, bueno, el punto es que no es cristiano. Y lo que sucedió es que los cristianos violentos persiguieron a los cristianos no violentos. Y lo que acabo de decir no tiene sentido porque los verdaderos cristianos no practican la violencia. Entonces, ¿de verdad Constantino fue cristiano? Absolutamente no. Y la religión que él estableció fue una religión paganista con ideas cristianas. O mejor dicho, una religión pagana disfrazada de cristianismo. Pero regreso al video. Y con eso en mente hago referencia ahora a Jerónimo, quien vivió después de Constantino entre los años 350 más o menos al año 420. Él fue un sacerdote que los católicos lo consideran un santo. Y él escribió esto. Pero la interpretación más razonable del asunto es que en los tiempos del anticristo ocurrirá una tribulación como nunca había desde que las naciones comenzaron a existir. Y si uno lee eso y si los asociados de Roma, ellos piensan que este es un santo, ¿cómo es que ellos van a argumentar que la gran tribulación ya había terminado cuando Jerónimo estaba vivo? Ahora, en la realidad sabemos que la gran tribulación es un evento futuro y que después de eso, bueno, Jesucristo regresa y establece su reinado físico aquí en la tierra de 1000 años. Con eso dicho, quiero leer esta postura ortodoxa oriental. Cualismo. El cualismo del griego mil es una creencia basada en el Apocalipsis 22:7. En su forma clásica, el cualismo enseña que Satanás será atado por Cristo durante 1000 años, momento en el cual Jesús y los santos reinarán la tierra y después de lo cual Satanás será finalmente derrotado y se inaugurará el reino eterno de Dios. Aunque algunos padres de la iglesia de los 3 primeros siglos tenían inclinaciones cualistas, la iglesia ortodoxa denunció formalmente el cualismo en el Segundo Concilio Ecuménico en el año
381. La Iglesia sostiene que el reinado de 1000 años, mencionado en Apocalipsis 20, simboliza la era del ministerio de la Iglesia cristiana en este mundo caído, que llegará a su fin en un momento desconocido para todos, excepto para Dios el Padre. Ahora leo lo que los católicos creen en el asunto. Dado que el Santo Oficio decretó que no se puede enseñar con seguridad que Cristo en su segunda venida reinará visiblemente solo con alguno de sus santos resucitados de entre los muertos durante un periodo antes del juicio final y universal. Se ve un milenio espiritual en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Juan ofrece una recapitulación espiritual de la actividad de Satanás y del reinado espiritual de los santos con Cristo en el cielo y en su iglesia en la tierra. Cuando el cristianismo triunfó sobre la bestia, en su sexta cabeza, el imperio romano pagano, Satanás fue encadenado. Con la reaparición de la bestia en el imperio mundial anticristiano, la séptima cabeza, será desencadenado y reunirá todas sus fuerzas contra la iglesia hasta el apogeo de la persecución bajo el anticristo. Mientras tanto, la iglesia disfrutó de un milenio con Cristo entronizado entre las naciones. Y bueno, para aceptar estas cosas, y especialmente esta última, sugiere que Satanás desapareció por un periodo de tiempo. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso no ha sucedido ni literal ni espiritualmente. Ahora, no parece haber ningún escrito católico o ortodoxo creíble que intente explicar que a través del planeta hubo un periodo de 1000 años sin la influencia de Satanás. Pero la espiritualización y la ignorancia de los hechos son los elementos claves para el preterismo. Y por eso nosotros denunciamos el preterismo. Ahora, muy seguido hacemos referencia a Apocalipsis 2 y 3, que son las eras de la iglesia. En este momento nos encontramos en la era de la Odisea. La gran mayoría de los verdaderos cristianos son o tienen la actitud de la Odisea. La era de Filadelfia de la iglesia fue una era corta, sucedió en el siglo pasado y hoy en día queda remanente que la concentración mayor se encuentra en la continuación de la iglesia de Dios. Y de la misma forma todavía quedan remanentes de la era de Sardis. Un ejemplo es algunos miembros de la iglesia de Dios del séptimo día. Y digo eso porque hay algunos de ellos que están adoptando perspectivas preteristas concerniente al Apocalipsis y la gran tribulación. Ahora leo la advertencia que Dios le da a ellos en Apocalipsis 3, versos 1 al 3. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, esto dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Con esto dicho, quiero afirmar que los preteristas, ellos no observan o velan. Y en esa iglesia cada vez más personas han estado muriendo doctrinalmente. Pero bueno, hay personas y los preteristas dicen que lo que importa es la historia, que como pues todo eso ya está registrado en la historia, entonces no se puede negar y por eso es que ellos creen que esas cosas ya se cumplieron. Para entretener su argumento, Josefo, que es el historiador judío, él escribió acerca de la caída de Jerusalén, pero él no escribió acerca de un terremoto como en Apocalipsis 16. Y los preteristas, ellos dicen que ese historiador judío escribió sobre desastres, abominaciones, hambruras, terremotos, muertes y desolaciones, las cuales ocurrieron debido a la destrucción de Jerusalén en el año 70. También argumentan que pues en ese entonces hubieron falsos profetas, falsos mesías y personas que se rebelaron contra sus familias. De acuerdo al DVD que mencioné temprano de Brian L. Martin, él argumenta que hubieron terremotos de proporciones bíblicas.
pero eso es erróneo. Pero leamos lo que dice Apocalipsis 16 en los versos 18 y 20. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto menciona que todas las ciudades del planeta tienen que caer. Esto no sucedió en el año 70. También menciona que las montañas serán arrosadas y que las islas huirán. Y dice que ese terremoto es el más grande que jamás haya azotado el planeta, o sea, que la humanidad haya estado presente. Y si estuviéramos hablando de un terremoto que fuera del mundo conocido, por ejemplo, el mundo romano, pues entonces podemos leer en la historia que en el año 17 hubo un terremoto masivo que destruyó gran parte de Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Y fue tan devastador que el emperador romano suspendió los impuestos por 5 años para permitirle a los ciudadanos a que se recuperaran de los daños. Y hubieron otros terremotos en el año 33 y en el año 48, pero no hubo un terremoto masivo en el año 70, que fue cuando se fue destruido el templo judío. Y esto, pues obviamente es un problema para los preteristas. Entonces, ¿qué hacen ellos para responder a este tipo de preguntas o inquietudes? Ellos afirman que la mayoría de las señales geográficas y celestiales del Nuevo Testamento no deben tomarse en el sentido literal. Ahora, el historiador Josefo, él registró que algunos sacerdotes consideraban la destrucción de Jerusalén como el juicio de Dios sobre los judíos. Y ese evento fue devastador para los judíos en Jerusalén. Pero es deshonesto decir que ese evento fue la gran tribulación que ha de venir, la cual nunca algo así ha sucedido ni sucederá jamás, que es lo que argumenta Mateo 24, verso 21. En Mateo 24, versos 1 al 3, bueno, allí es donde los apóstoles le preguntan a Jesucristo, bueno, ¿y cuáles son las señales del fin de el mundo? Es como muchas personas lo argumentan, pero lo que dice es, bueno, en español, el fin del siglo. Y presenta el mismo verso bíblico en diferentes versos paralelos o Biblias paralelas, donde argumenta el fin de este siglo o el fin del mundo, pero la traducción más correcta debería ser el fin de la era. Pero los preteristas, ellos afirman que eso es una referencia al fin de una parte de Judea, pero el griego eso no es lo que dice. Pero así es como los preteristas tratan de explicarlo. Y esos versos bíblicos, ellos argumentan que no era para el público en general. Entonces, la audiencia era para un grupo pequeño y que por lo tanto, de ese punto de vista, entonces para ese grupo pequeño al cual aplicaba, para ellos se veía como si fuera algo mundial, porque afectaba en el mundo en el que ellos vivían. Los preteristas afirman que escritos eran específicamente para ciudades como Corintio, Galacia o Tesalónica, y que por lo tanto los cristianos en el futuro no pueden aplicarlas de una manera general como siempre lo hemos hecho. Y bueno, hay ciertas declaraciones específicas en el Nuevo Testamento dirigidas a cierto público. Recordemos que esa no es la norma. La norma es un público mundial. Segunda de Timoteos capítulo 3, verso 16 al 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y
Toda la Biblia fue compilada para que los cristianos puedan prepararse y estar completos. Por tanto, inclusive declaraciones dirigidas específicamente a algunos, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5 versos 1 al 5, estos versos contienen lecciones que siguen siendo relevantes para el día de hoy. Y muchas de las declaraciones de las epístolas fueron claramente escritas como profecías. Ahora, si leemos Apocalipsis 1:7, dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Este verso concerniente al regreso de Jesús demuestra que no es solo para Judea, y cuando ellos afirman que Jesucristo regresó en el año 70, este verso bíblico, bueno, no encaja en su argumento. Ni tampoco según de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 12. Leo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Brinco al verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y esencialmente en estos versos Pablo no solamente advirtió a los preteristas de su época, pero a través de toda la historia. Y es que él, bueno, describió unas condiciones que deben ocurrir antes de la venida de Jesucristo. Otra condición que se debe cumplir es Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y esto es bien claro, esto es un evento mundial. Pero hay preteristas que se atreven a decir que eso ya se cumplió y citan Colosenses 1, verso 23. Si en verdad permanecisteis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y bueno, claro, eso es una acción que está en proceso y no se ha cumplido. Si miramos a Marcos 16, verso 15, la orden es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Tito, capítulo 2, verso 11, afirma que Dios ha manifestado la salvación para todos los hombres, sea judío o gentil. Ahora, como hemos explicado en otras partes y en otros artículos, en este momento Dios no está llamando a todos. Pero, ¿cuál es la obligación del mundo entero? Bueno, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 12, verso 3, en este momento, todos debemos temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Pero como sociedad, en el nivel de planetario, pues no lo estamos cumpliendo. Entonces, Mateo 24:14, Dios nos va a poner o va a poner a todo el mundo entero sobre aviso. Y es que el mundo entero tiene que escuchar que el Evangelio del Reino de Dios es algo venidero y una vez que las personas lo escuchen es para testimonio y no para que se vuelvan cristianos porque eso requiere otro nivel de convicción muy alto. Pero recordemos que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 1, verso 26, Dios no está llamando a muchas personas con muchas capacidades o personas muy intelectuales o personas con rangos muy altos. Pero si Dios está escogiendo varias personas que son, bueno, vamos a decir básicas, y esas personas con la ayuda de Él pueden triunfar sobre el pecado, entonces eso significa que cuando llame a nuestros mejores o a los más sabios, ellos no van a tener excusa
Porque si una persona sencilla lo puede hacer a través del poder que Dios les da, entonces ellos también pueden. Comenté esas cosas porque Mateo 24:14 no podemos pensar de que cuando se entregue el Evangelio a todo el mundo se va a convertir a cristiano. Y es que eso no va a suceder. Y la escritura misma dice que es para testimonio a todas las naciones, antes de que venga el fin. Y bueno, temprano dejé claro que el fin tiene que ver con el fin de la era. No es el fin del mundo como muchas personas asumen que se va a destruir, porque entonces Jesucristo no tendría sentido que Jesucristo viene a gobernar el planeta. El todo es que en el año 70 el Evangelio no podría haberse comunicado a todo el mundo, ya que pues hay muchas islas, además Australia estaba lejos y por otra parte las Américas, este era un territorio que era desconocido. Otro problema que tienen los preteristas es que, bueno, una vez que Jesucristo regresa, comienza el reino milenial de 1000 años. Entonces, argumentar que comenzó después del año 70, eso es un problema. Y tratar de argumentar que el reino milenial de Cristo es equivalente al reino o el periodo de la iglesia desde ese entonces hasta hoy en día, eso no tiene sentido y eso es tratar de espiritualizar escrituras, lo cual no fueron creadas con ese propósito. Concerniente al reino milenial de Jesucristo, la escritura más conocida es Apocalipsis 20, versos 4 al 6, donde habla de que los cristianos reinarán con Cristo por 1000 años. Ahora, aquí también se menciona la primera resurrección, y la primera resurrección es otro evento que tampoco sucedió en el año 70. Y después de los 1000 años, aquí se ve que se describe otra resurrección. Eso tampoco ha sucedido. Todos los muertos, los que van a resucitar en la primera resurrección y los que van a resucitar después de los 1000 años, todos hoy en día están en la tumba. Ahora, relacionado al asunto, es sorprendente que los católicos, algunos de ellos enseñen o crean que supuestamente el reino milenial de Cristo era algo espiritual porque era la era de la iglesia, lo cual contradice inclusive a otro de sus santos, esta vez Eusebio escribió lo que Papias enseñó. Habrá un periodo de 1000 años después de la resurrección de los muertos, y el reino de Cristo se establecerá materialmente en esta misma tierra. Esta persona tenía esas ideas bien claras. Iba a haber un reinado de Cristo de 1000 años y después de eso iba a haber una resurrección. Si alguien argumenta que el periodo de 1000 años ya sucedió, entonces ¿a dónde está esa resurrección que menciona este señor aquí y que obviamente la menciona porque eso es lo que encontramos en las escrituras? Ahora me gustaría citar a Policarpo. Él fue un líder cristiano del segundo siglo. Y si lo buscas es Policarpo de Esmirna. Él viene como juez de los vivos y muertos. Dios demandará su sangre de quienes no creen en él. Pero quien lo resucitó de entre los muertos también nos resucitará a nosotros, si hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos y andamos en lo que él amó, guardándonos de toda injusticia, avaricia, maledicencia y falso testimonio. Ahora, este Policarpo de Esmirna conoció al apóstol Juan y ese apóstol fue el que escribió el libro de Revelaciones. Policarpo enseñaba que el reino era futuro y que Dios vendría a juzgar a los vivos y muertos. Cuando él escribió este documento fue, bueno, unos creen que fue alrededor del año 135. Para ese entonces él todavía pensaba que esos eventos eran futuros. Y menciono eso porque hay personas que dirán que la iglesia primitiva tenía otras ideas, pero no es así. Bueno, hay muchas cosas que se podría decir de los preteristas, pero estoy cubriendo cosas que son sencillas y dentro de esas cosas sencillas hay otro evento mencionado en Apocalipsis 11 versos 13 al 15.
y es cuando Dios habla de los dos testigos. Y bueno, no leo los versos bíblicos, pero en el año 70 los dos testigos no se levantaron, no dieron testimonio, no hicieron milagros ni tampoco fueron asesinados, ni mucho menos el mundo entero celebró el hecho de que ellos hayan sido asesinados como debe suceder. Además, esos dos deben ascender al cielo. Y esos datos, bueno, los consiguen en los versos 10 al 12. Y bueno, aparentemente algunos preteristas tratan de afirmar que Jesucristo fue uno o ambos de los dos testigos. Pero no, eso es una misinterpretación absurda de la escritura. Además, Jesucristo tampoco empezó a reinar alrededor del año 70 en la tierra. Esto debería caer o hacer los preteristas caer en cuenta de que ellos están en un error. Pero bueno, el hecho de que muchas personas no creen que Jesucristo viene a reinar en el planeta es parte del problema. Y esas cosas que acabé de afirmar es lo que incluye en el Evangelio del Reino de Dios, que se trata acerca de dejarle conocer a las personas que Dios viene a establecer su reino aquí en la tierra. Por otra parte, en Apocalipsis 13, versos 11 al 18, es donde describe la segunda bestia, la cual habla como dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y el verso 13 dice que realiza grandes señales de tal manera que, bueno, hace que inclusive incrédulos comiencen a creer que Él es de parte de Dios. Esos eventos, claro que no han sucedido aún. Ahora, los preteristas tienen un problema en que, bueno, el año 70 es muy importante para ellos, así que el libro de Revelación debía haberse escrito antes de ese año. Y para ellos, Revelación capítulo 1, verso 9 es problemático porque dice esto. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, esta isla no era una isla donde los cristianos fueran a vivir. Y es que era demasiado pequeña para alguien como el apóstol Juan viviese allí seguro, a excepción que él estuviera preso allí. Y la pregunta es, ¿cuándo fue él encarcelado allí? Bueno, según los escasos registros que poseemos, esto habría sido durante el reinado del emperador Domiciano, que es alrededor de entre el año 81 al 96. Claro, los preteristas argumentan que eso no fue así y que Juan salió de Jerusalén en rumbo a Patmos mucho antes del año 70. Retén esas cosas en mente mientras que leo este pedacito que es escrito por Eusebio. En aquel tiempo el apóstol y evangelista Juan, a quien Jesús amaba, aún vivía en Asia y gobernaba las iglesias de esa región, tras haber regresado tras la muerte de Domiciano en su exilio en la isla. Segundo, y que aún vivía en aquel tiempo puede establecerse mediante el testimonio de los testigos. Deben ser dignos de confianza quienes han mantenido la ortodoxia de la Iglesia y tales fueron, en efecto, Ireneo y Clemente de Alejandría. Tercero, el primero, en el segundo libro de su obra Contra las herejías, escribe lo siguiente. Y todos los ancianos que se asociaron con Juan, el discípulo del Señor en Asia, dan testimonio de que Juan se la entregó, pues permaneció entre ellos hasta la época de Trajano. Trajano el emperador, bueno, él reinó de entre el año 98 al año 117. Continúo leyendo. En el tercer libro de la misma obra, atestigua lo mismo con las siguientes palabras. Pero también la iglesia de Efeso, fundada por Pablo y donde Juan permaneció hasta la época de Trajano,
es un fiel testigo de la tradición apostólica. Y bueno, se considera que Juan no vivió mucho tiempo después del reinado de Trajano. El punto es que esto demuestra que él escribió el libro de Revelaciones después del año 70. Y bueno, para concluir, muchas personas dicen que pues, la profecía no tiene mucha importancia, pero los verdaderos cristianos le deben poner atención. Leamos o voy a leer lo que dice Lucas 21, versos 29 al 36. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Ahora, si una persona vive en un país tropical, pues este verso no parece tener tanto impacto. Pero recuerden que en Jerusalén y esos territorios allá, cuando viene el invierno, los árboles, bueno, pierden todas las hojas y quedan como chamizos. Y los meses pasan y hace frío y cae nieve en ciertos días. El sol sale, pero de todas maneras es frío. Hasta que llega un momento en que esos árboles, que están solamente puro chamizo, comienzan a brotar hojas. Y no es solo un árbol, son todos los árboles a través del territorio. Y eso sucede es antes que el verano viene. Entonces, si uno está aislado y no tiene un calendario, pues ese es un indicador de la época del año. Ahora continúa el verso 31. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Y en este capítulo Jesucristo lista ciertas condiciones. Y cuando esas condiciones se vean, entonces el verso 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que cuando las señales sucedan, pues entonces es porque todo va a suceder pronto. El verso 36 dice, velad pues, o sea, pónganle atención a las señales. Continúo. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí vemos, es claro que Jesús enseñó a sus seguidores a estar atentos a los eventos y obviamente las profecías relacionadas con su regreso. También quiero hacer referencia a Marcos 13, verso 9, después 33 al 35 y verso 37, y leo. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Este es un mensaje para todos los cristianos de todas las eras. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versos 19 al 20, Jesucristo nos dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. El prestar la debida atención a los acontecimientos proféticos nos ayuda a estar preparados para Jesús. Y eso lo aprendemos de Lucas 21:36. Y la realidad de la profecía y los acontecimientos mundiales es un buen ejercicio de reflexión para que los cristianos examinen sus vidas y hagan los cambios que sean correctos. Y bueno, los preteristas, ellos no observan las señales ni cuando sucedan los eventos las van a entender. Gracias por su tiempo.